Hola amigas y amigos, un gusto saludarlos una vez más aquí con ustedes. Vamos a continuar con lo que hablábamos en el último video, que si se recuerdan era el proceso de cómo las instituciones policiales en todo el mundo, o sea estamos hablando de policías profesionales, seleccionan y eligen a los mejores candidatos que van a ser obviamente los cadetes y eventualmente los policías de la calle. Y les explicaba esto porque esto impacta y tiene mucho que ver cómo la institución en sí es representada ante la sociedad. Se recuerda que originalmente habíamos dicho que la policía viene del pueblo y el pueblo es parte de la policía, y esto es el proceso en el que estamos tratando de explicarles a ustedes la importancia de cómo se forma un departamento de policía y quiénes son los elementos que trabajan en él. Una de las cosas sumamente importantes que dijimos es hay ciertos requisitos que son muy necesarios para el trabajo policial. Hablábamos de la parte física, la parte mental, el sentido común, todo esto. Y hay una parte que es muy importante que debo de mencionarla porque en todos los estudios que hemos hecho, en todos los análisis que se han hecho de problemas, y ahora ya voy a hablar un poquito más en esta sección nada más, después ya lo voy a expandir más adelante, del comportamiento policial, tiene mucho que ver con las personas que usted recluta para el trabajo policial. Eso es sumamente importante. O sea, el reclutamiento tiene un impacto tremendo en el futuro de la institución policial. Los expertos saben esto. Muchos jefes, muchos líderes, muchos políticos incluso saben esto. Pero desafortunadamente no se le presta la importancia necesaria que debiera de ser. Y les comento, importantemente, que la mayoría de los casos en todas las policías del mundo, la mayoría de los casos de corrupción, de mal comportamiento, de mal desempeño, de falta de ética y de moral, comienzan con un mal elemento. Que cuando se hizo el proceso original, no se le prestó atención a cómo estos individuos actuaban en su vida antes de entrar a la policía. Fíjese qué cosa curiosa. Y es más, caso tras caso, si usted estudia los problemas de la policía en todo el mundo, aquí en Estados Unidos, vamos a usar el ejemplo particularmente, todas las policías que han recortado el proceso de selección, por muchas razones, o sea, les comento, una de las razones por las que se recorta el proceso de selección es por a lo mejor presión política. Los políticos quieren que se inicie la academia lo más pronto posible y que se reclute suficiente gente rápidamente para saturar la calle con elementos, porque acaba de pasar crímenes importantes y ellos o ellas necesitan inmediatamente, quieren que el sistema, la policía, inmediatamente resuelva este problema saturando la calle con policías. Algo que sabemos que no funciona, pero que sigue siendo la respuesta más normal para el problema de la inseguridad. Esa es una de las razones. La otra razón tiene que ver con presupuesto, la otra razón tiene que ver con recortar porque hay ciertas fechas que se tienen que estar listos para operar. O sea, hay muchas razones por las que a veces los departamentos de policía, las ciudades, las instituciones recortan el proceso. Y le digo sin falla, cuando se recorta el proceso, particularmente de investigación, de antecedentes de las personas, o sea, cómo esta persona vive, cómo esta persona se comporta en su vida privada, cómo esta persona ha vivido, siempre la policía termina pagando las consecuencias de que estos individuos, no todos, por supuesto, nunca generalizamos, acuérdense, pero una gran cantidad de estos individuos se filtran en el trabajo policial y no solo que hacen un mal desempeño, sino que hacen un mal comportamiento. Y este es un problema muy serio porque afecta, acuérdese, cómo el público, cómo la ciudadanía ve a la policía. Esto es muy importante. O sea, porque usted cuando manda un elemento a la calle, una vez que se gradúe, ya vamos a hablar de la academia, usted está certificándole al pueblo que usted eligió una persona profesional, una persona honesta, una persona que es capaz de hacer el trabajo, una persona con convicción, y usted la está certificando ante el público que esta persona es la indicada para protegerlo.
¿Qué sucede cuando esto no pasa? El público ve estos errores, no sabe por qué ocurren, aquí porque se los estamos explicando, y no entiende cómo puede mandar la gente a la calle, cómo puede mandar la institución a la calle una persona que no está ni preparada profesionalmente, ni mucho menos con los niveles éticos y morales necesarios para hacer una buena función, para hacer un buen desempeño, un buen desarrollo en la calle. Entonces, una de las cosas que le vuelvo a repetir, muy importantes, que se repiten una y otra vez, es cuando este proceso de selección no es llevado al pie de la letra, siempre hay problemas con estos individuos, siempre. No todos, pero una gran mayoría se filtran los malos elementos y hay gente que, le vuelvo a repetir, a veces no tiene la capacidad, no que sean malas personas, o sea, no necesariamente estamos hablando de individuos que son malos, simplemente que no tienen la vocación ni tienen el interés, lo buscan la profesión policial o el trabajo de la policía porque no hay otro. Y cuando tenemos ese tipo de situación, no siempre tenemos buenos resultados. Mire, yo recuerdo cuando yo entré en la Academia de Policía de Los Ángeles, una anécdota muy cortita, había un compañero que había entrado con nosotros en la escuela, en la academia, y todos los días este muchacho tenía problemas. Un día estaba mal, había puesto mal el uniforme, no se había ilustrado los zapatos, llegaba tarde, había un montón de situaciones. ¿Y qué hicimos? Siempre la razón que usted se da cuenta es porque los instructores están siempre sobre él, ¿no? Estaba constantemente. Pero, ¿qué pasa? Los instructores no solo ponen presión a él, sino también que le ponen presión a toda la clase, o sea, todo el grupo, toda el grupo de policías de cadete que estábamos tratando. Entonces, eso nos hace a nosotros, nos forzaba a tratar de ayudarlo a este muchacho para que agarrara la onda, como que decimos, ¿no? Se pusiera la camiseta y pudiera funcionar. Y lo ayudábamos antes de que saliéramos a la inspección, porque todas las mañanas, cuando teníamos que salir uniforme ya preparado, nos inspeccionaba, el sargento o el teniente venía y nos alineaban a todos firmes y hacía una inspección total del uniforme, si lo teníamos bien planchado, si el cinturón estaba bien puesto, si la gorra estaba limpia, si todo, nos miraba las uñas, nos miraba todo, porque querían una persona en la academia. Nos estaban enseñando a respetar y a hacer una tradición. Pues este muchacho, desafortunadamente, siempre tenía problemas. Entonces nosotros, antes de salir, lo revisábamos nosotros y lo inspeccionábamos nosotros para estar. Mire, le voy a ser sincero. Y entonces, ¿qué sucedía? Cuando le encontraban alguna falla, había siempre que hacer algún tipo de ejercicio físico, ¿no? Lo hacían correr, digamos, alrededor del estadio, lo hacían hacer cierto tipo de ejercicio que los cansaba, y a veces nos tocaba a todos nosotros por culpa de él. Entonces nosotros no queríamos hacer eso y lo ayudábamos. Llegó tal momento que el muchacho se dio cuenta que esa no era lo que él estaba destinado a hacer, y eventualmente él renunció a la posición. Lástima, porque era una buena persona, no era una mala persona, pero no tenía la idea, no tenía capacidad, no tenía el interés que teníamos los demás, que queríamos salir bien, que queríamos hacer lo que se nos mandaba, que lo hacíamos lo mejor posible. Este muchacho no tenía esa capacidad. Bueno, eso se repite mucho y se observa mucho no en malos elementos, sino en gente que no tiene la idea, la capacidad, y eso es una de las funciones que se hacen en la academia. Pero antes de pasar a la academia, lo vuelvo a repetir, es muy importante el tipo de individuo que se recluta, porque esa va a ser la imagen del departamento de policía en la calle. Entonces, los policías expertos, cuando hacen estas entrevistas y todo este tipo de exámenes, nos están observando, y en la academia nos siguen observando. Pero una cosa muy importante que quiero recalcar antes de pasar a la parte, digamos, didáctica de la parte de la academia, es esto. La investigación de antecedentes, la investigación inicial que se le hace a un candidato nunca debe de ser muy disparatada o sin prestarle atención. Es muy importante conocer a la persona, qué tipo de persona es. Y una de las cosas que hacemos aquí en Estados Unidos, cuando hace una investigación uno de personal,
va al lugar donde la persona vive, habla con los vecinos, habla con los familiares, habla con las amistades, si está trabajando, habla con los jefes, habla con los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque queremos saber qué tipo de persona es esta persona. Si es una persona confiable, si es una persona que tiene tendencia a hacer trampa, si es una persona que no le gusta trabajar, si es una persona holgazán, porque no queremos una persona perfecta, pero queremos una persona por lo menos que tenga cierto nivel de responsabilidad. Porque acuérdense, como yo les comentaba, y ya lo voy a decir más adelante, le damos una autoridad a esta persona eventualmente cuando se gradúa y le vamos a dar un arma. Y le vamos a dar ciertos poderes que el ciudadano regular no tiene. Entonces necesitamos una persona con criterio, necesitamos una persona que ya tenga una mentalidad de servicio al público y de interés personal. Las personas que no se preocupan personalmente de su estado, sobre todo cuando estamos hablando de personas jóvenes, ¿no? Acuérdense que entramos a la academia generalmente a los 21, 22, 24, 25 años, relativamente jóvenes. Cuando entramos a la academia queremos hacer lo mejor posible, porque ese va a ser nuestro futuro, si es una profesión, ¿no? Va a ser nuestro trabajo, va a ser lo que vamos a desempeñar, y queremos hacer lo mejor posible, no solo entre nosotros, entre nuestros compañeros, pero cuando salgamos a la calle, sentirnos ese orgullo del trabajo, esa profesión, porque eso nos va a llevar a hacer un buen trabajo, una mejor. Y esto ayuda, esa mentalidad ayuda a también tener buenos cadetes, o sea, tener una buena clase. Es lo que le decíamos a los instructores, tenemos una buena clase, este grupo es un grupo bueno. Y a veces identificábamos, cuando yo era instructor, a algunas personas que a lo mejor no tenían la capacidad, pero tenían el interés de hacerlo, los ayudábamos y salían adelante. Pero siempre había un grupo, algunas personas que no tenían la capacidad. Pero una de las cosas más importantes, además de la actitud y del interés de ser policía, es qué tipo de persona es este individuo, esta persona, este hombre, esta muchacha, esta mujer. ¿Por qué? Porque queremos verlo en la calle. Porque acuérdense que esta persona con su actitud personal, con su ética, con su moral, nos va a representar a todos. Va a representar al pueblo, pero también va a representar a la policía, va a representar a nuestros compañeros, a nosotros. Entonces queremos a alguien que no nos ponga en ridículo, que no nos haga pasar vergüenza, que no comita delitos. Desafortunadamente, le digo, esta parte de la investigación que se debe de hacer minuciosamente y revisar todo, es una parte sumamente importante antes de reclutar a una persona, antes de aceptarlo en las fuerzas y antes de mandarlo a la academia. ¿Por qué? Porque las academias son muy caras, cuesta mucho dinero entrenar a una persona. Aquí en Estados Unidos es miles de dólares entrenar a una persona por equipo, por las horas que le ponemos, por el tiempo, para que después nos sirva. Acuérdese que el entrenamiento es profesional, entonces queremos elegir los mejores elementos. Pero una de las partes muy importantes que queremos predecir es cómo esta persona se va a comportar en el momento. Y es aquí también una de las razones porque cuando vamos a la academia nos gritan, nos maltratan, nos ponen en un sentido para probarnos. No es que somos malas gente, sino que nos están probando para ver cómo reaccionamos. Pero mucho de ese comportamiento, mucho de eso tiene que ver con cómo esa persona fue criada, con quién se asoció, qué cultura tenía, ¿me entiende? Eso es sumamente importante para moldear a un profesional. No le digo, no es que somos superiores a nadie ni que somos exagerados, porque somos seres humanos, cometemos errores. No queremos gente perfecta porque además no existe. Pero sí queremos gente buena, gente honesta, gente profesional, gente que va a actuar. Porque le voy a decir una cosa muy importante que tienen que entender. Eventualmente, de toda esta clase de policía, de hombres y mujeres, alguien va a cometer errores y alguien va a mal comportarse. Entonces, eso va a suceder, pónganle la firma. Pero lo que queremos es aminorar la cantidad, controlar ese grupo. Porque eventualmente queremos que la mayoría sean profesionales, que la mayoría sean buenos, sean honestos. Y que una minoría que se nos filtra a veces, porque pasa en todos lados, se nos filtra, lo podamos eventualmente controlar y saber quiénes son. Y a esas personas las lidiamos en el momento que hagan las cosas. Pero al principio queremos un buen elemento. Porque aunque usted no lo crea, esa persona, ese civil que entra a las fuerzas policiales, que le vamos a invertir el tiempo, el dinero, el equipo y todo para entrenarlo y que eventualmente lo vamos a mandar a la calle, es
una certificación. Esa persona, ese hombre, esa mujer recibe un diploma cuando se gradúa y recibe su placa, su chapa de policía, su credencial, su identificación. Y con eso nosotros estamos certificándole, la policía, la institución, el gobierno, al público, a la sociedad, a la ciudadanía, que esta persona que mandamos a la calle es una persona honesta que puede usted confiar, que lo va a proteger, que lo hemos entrenado para ese proceso. O sea, nosotros certificamos a esa persona. ¿Qué pasa cuando esa persona nos defrauda o hace algo malo porque nosotros no hicimos bien el trabajo? ¿Qué sucede? El público se da cuenta y la confianza se pierde y el respeto se pierde. Y esa no es la función que nosotros queremos. Nosotros queremos confianza, nosotros queremos respeto, nosotros queremos una buena imagen ante el público. Y ese proceso comienza aquí con la selección óptima de un buen candidato, de un buen policía, de un buen ser humano. Porque, ¿qué le dije? Un buen policía es un buen ser humano. Y esto se aprende antes de entrar a la policía. O sea, cuando una persona, acuérdense que por lo menos generalmente en la mayoría de los países reclutamos adultos de 21 años para arriba. En algunos lugares es menos, pero la mayoría de las veces es por lo menos una persona de 21 años. O sea que tenemos 21 años de proceso. ¿Qué hizo? ¿Cómo estuvo? Y le digo, la mayoría, una gran cantidad son excelentes personas, pero hay una minoría que a veces se tenía que haber investigado un poquito más y tenía que haber dicho, esta persona no es la indicada. ¿Sucede? Absolutamente. Amigos, con esto los dejo. La continuamos en el próximo video. Si no lo han hecho, inscríbanse. Nos encantan sus comentarios, sigan mandándolos porque eso es muy importante. Aprendemos de ustedes y nosotros compartimos nuestro conocimiento con ustedes. Nos vemos en el próximo porque aún hay más.